ahora con un caso que sucedió hace ya 3 años y medio aquí en Capital Federal. El menor, cuando su padre abusó de él, tenía 2 años y 7 meses. Actualmente ya tiene 6 y estamos en presencia de su mamá, de Martina Mendelevich, que muy gentilmente se ha acercado a los estudios de CN23. Muy buenas tardes, gracias por venir. Antes de contarnos cómo está la causa actualmente, ponenos un poquito en tema de lo que sucedió hace 3 años y medio para atrás, por favor, Martina. Bueno, mi hijo tenía 2 años y 10 meses y me relató el abuso que hacía el progenitor. Yo cuando tomo conocimiento, o sea, después de que me lo relata, hago la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica. Ahí lo califican como de alto riesgo, me derivan al Juzgado Penal 41 y a la Fiscalía 10 y en el Juzgado Civil 8. Le hacen una primera cámara Gesell donde obviamente como era muy chiquitito no iba a hablar, y después de eso mi hijo le relata a su psicóloga otra vez todos los hechos. La psicóloga de mi hijo va a declarar, hace su testimonial, lo mismo la maestra de un jardín público, va a declarar la directora, también hace un informe el equipo de orientación escolar del distrito que le corresponde. ¿Qué veían en el informe? ¿Qué decía? ¿Había cambios en la conducta del menor, del chico? No, lo que decía en el informe es lo que mi hijo le relató a la maestra directamente, ni siquiera el cambio de conducta. Ya cuando él iba a ese jardín estábamos en salita de 3, era esto. Entonces el abuso sucedió cuando él estaba en salita 2 en un grupo de juego. Y ya para ese entonces, igual sí seguía teniendo obviamente algunos como indicadores, claro. Sí. Lo que sí es importante, que los indicadores, bueno, están los específicos y los inespecíficos, ¿no? Pero una vez cuando son indicadores inespecíficos, ahí es un profesional el que tiene que determinar qué es lo que está sucediendo. Los cambios de conducta, que él tenía igual todos los síntomas, lamentablemente. Entonces el nene se manifiesta, vos como madre, por supuesto, lo escuchás, lo llevas a un especialista. ¿Y qué pasa con el abusador, con su padre biológico? Cuando yo denuncio, me dan una restricción de acercamiento, o sea, del progenitor hacia mi hijo y hacia mí. Y hasta el día de hoy nunca más tuve noticias de él. O sea, desde esa fecha, desde el 9 de mayo de 2013, que fue el relato de mi hijo, hasta el día de hoy. Me voy a meter un poquito más en la intimidad quizás de la familia, como para entender un poco más, ¿no? Porque uno quizás escucha el padre, el progenitor, abusó sexualmente de su propio hijo y como que no le entra a uno en la cabeza. ¿Cómo vivían los 3 juntos? ¿Cómo estaba compuesta la familia? ¿Estaban separados ustedes ya? Sí, estábamos separados, en el embarazo ya nos habíamos separado, o sea, hacía casi 3 años que estábamos separados. ¿Y tenía él las visitas? Sí, él tenía las visitas y sucedió mientras que lo bañaba en esas visitas. O sea, yo, bueno, por la dinámica, él una vez por semana lo bañaba y en ese baño fue cuando abusó de él. Esto que traes me sirve también como para contar un poco qué es lo que pasa en las investigaciones. Sí. O sea, nosotros veníamos diciendo recién que con la declaración de la maestra y de la psicóloga de mi hijo, que no tienen nada que ver, una es la psicóloga del Hospital Alemán, derivada por un pediatra. No tienen contacto entre ellas. No se conocen, la otra es la maestra de un jardín estatal, uno de 15, o sea, a las 2 mi hijo le contó, las 2 fueron a declarar, y con eso más un montón de otras piezas que encajaban, el juez decidió procesarlo. A esto el progenitor apela y pasa a la sala 4 de Cámara de Apelaciones. Sí. Y ahí los jueces de esa cámara piden que se hagan 2 cosas. Una, como el relato de mi hijo había sido que el papá había agarrado un palo y se lo había introducido, bueno, no con esas palabras, pero sí dijo un palo. Entonces la cámara manda a pedirle al cuerpo médico forense que investigue si un palo puede porque no tenía lesiones físicas.
Y por otra cosa pide una cámara Gesell, porque estaban todos los testimonios, pero esos jueces consideraban que no eran suficientes, cuando, según la ley actual, es más que suficiente. El niño me habló a mí, le habló a la maestra, le habló a la psicóloga. ¿Qué más quieren? ¿Qué otras pruebas? Exacto. Pero bueno, cámara Gesell, listo, si eso va a hacer que mi hijo esté bien, vamos por la cámara Gesell. Entonces, el cuerpo médico forense... Para que se den una idea, una cámara Gesell es un cuarto en donde no solo se lo somete a este niño de 2 años y 7, 10 meses, 2 años y medio, casi 3, a preguntas. También, bueno, hay un personal, un psicólogo, un personal que sabe del tema, pero está lo trataron de usted, para que te des una ante idea. una persona que no conoce, que no tiene confianza en lo absoluto. Y no lo dejaban entrar con ningún juguete. Entonces tenía que entrar a la habitación esa con... ¿Vos estabas presente? Mi hijo no se desprendía de mí, obviamente, porque acababa de sufrir el abuso, estaba totalmente, bueno, con todos estos indicadores que hablábamos antes, y no se desprendía de mí, o sea, no lo podían sacar, o sea, que se puso a llorar, entonces me dijeron que yo entre y que me siente, que no lo mire y que no le hable. Además del abuso, ¿hubo amenazas hacia el menor y golpes? Eso, no lo sabría decir, hay relatos... ¿El nene no lo manifestó? Hay relatos, pero esos relatos son como un poco más confusos en relación a... ya no te puedo decir, lo que sí o sea, en el momento yo obviamente cuando me cuenta digo, no, esto no puede ser, me lo estoy inventando, estoy imaginando, esto no es así, me estoy enloqueciendo, me empecé a desmayar, por eso él me cuenta un jueves a la noche, yo todo el viernes me estuve desmayando porque no podía asimilar la noticia. Un psiquiatra me dice que lo filme, y ahí cuando recién lo filme y lo veo con mi familia, ahí caigo en que eso estaba pasando, porque es muy difícil aceptar que eso está sucediendo, es muy difícil. Y mi hijo fue muy valiente, que lo contó de nuevo, porque se dio cuenta que era necesario para poder, y después se lo siguió contando. Bueno. Después de la cámara Después, entonces se pone fecha ahora, el 14 de marzo de este año, para la cámara Gesell, un lunes era, y el viernes a las 5 de la tarde. Mi hijo ya había conocido el espacio, porque a diferencia de la otra vez, intervino la DOVIC, que es el organismo de defensa a las víctimas de violencia, un organismo fiscal, que yo me entero después de esto, hay mucha pica, mucha pelea entre la DOVIC y el cuerpo médico forense. ¿Qué sucede? Como la DOVIC pide que la cámara Gesell sea en la DOVIC, antes el cuerpo médico forense tenía el monopolio de las cámaras Gesell, y pide que se haga con ciertos profesionales. El día anterior a la fecha la suspenden. El cuerpo médico forense sacó un escrito que dice que no tiene personal para enviar. Una falta de respeto. Y que además es revictimizante. Una falta de respeto que el nene está declarando desde los 2 años y medio, pasaron 3 años y medio y la tortura sigue, no puede ser. Exactamente. No puede ser. A todo esto, mi hijo ya él quería ir a hablar con el juez a esta altura, porque se le había dicho que iba a ir a hablar con un representante, alguien que le contaba al juez. Y entonces la fiscalía la cita a la licenciada Chicato, del cuerpo médico forense, a que diga por qué la suspenden, y ella hace una declaración que tengo ahí en el expediente, de 8 hojas, donde dice que yo soy una madre que le inculco ideas a mi hijo, que tengo que hacer terapia, que no sé, un montón de barbaridades, aludiendo al SAP, que es el falso síndrome de alienación parental, que lo que dice es esto, que las madres le llenamos la cabeza a nuestros hijos, y que porque estamos despechadas. En lugar de escuchar las declaraciones de un nene de 2 años, prefiere decir interpretaciones que estás loca antes de escucharlo al nene. Exacto. Ahora, las declaraciones, o lo que te contó tu hijo, que su padre le hacía cuando estaba en su casa, un nene de 2 años, ¿tiene el conocimiento suficiente como para inventar la historia en el caso de que estuviera mintiendo? No, no hay posibilidad. Es lo que yo primero hice. Ese jueves a la noche, yo empecé a las 11 de la noche, yo llamé a mi psicóloga, le consulté, ya empecé a llamar a amigos que tenían, no sé, que trabajaban con asistentes sociales en los lugares de docentes, y entonces tenían conocidos, y lo primero que hice fue consultar a todo el mundo si eso que yo había escuchado era lo que parecía o no, o qué significaba. Pero las palabras fueron muy contundentes, y hasta mi hijo se puso en 4 patas y me mostró cómo hacía la penetración el progenitor. O sea, no hay duda que un niño de 2 años y 10 meses
puede hacer eso si no lo vivió. Por favor, porque por más que uno, no sé, le pueda... que eso no es así, uno no se puede sostener que si yo le quisiera llenar la cabeza, eso son las vivencias, los sentimientos que él expresa hoy en relación a eso, eso no se los puede inculcar nadie, nada se lo puede inculcar, pero digo, si vamos a escarbar, escarbemos bien. Y a mí más grave, lo que yo estoy reclamando y pidiendo es que se le haga la cámara Gesell, porque ¿qué pasó? Como no tenían personal, y además ahí se dieron cuenta que era revictimizante, la suspenden. Entonces, el fiscal, Julio Argentino Roca, de la Fiscalía número 10, sobresee al abusador. Lo sobresee directamente, ni siquiera falta de mérito, lo sobresee. ¿Está libre? Está libre, y es inocente, para la justicia es inocente. ¿Es inocente esa persona? Es una pesadilla, de verdad, porque, a ver, puntualmente, el terrible momento que estás viviendo con tu hijo, y luego las trabas que te pone la justicia, que son increíbles. Yo no lo puedo creer lo que estás contando de tanto pedir una cámara Gesell, de ser sobreseído, el violador. Pero además es irónico. ¿Cómo saca las fuerzas para seguir adelante luego de todo esto? Porque luego de tantas trabas, hay mucha gente que se deja estar, que deja el problema así, como está. ¿Dónde saca las fuerzas para poder seguir? Mi hijo, en él. ¿Es el único hijo que tenés con él? Es el único hijo que tengo. Es el único hijo que tenés. Sí, en él, en verlo ahora feliz y ver que claro, él hizo todo un proceso, él me enseña un montón de cosas y él me enseña que él procesa cosas antes que yo incluso y bueno, es un motor que yo no puedo parar y además el juntarse con otras madres que bueno, justo ustedes habían hablado del evento Yo No Miento que se hizo el domingo. Ajá, sí. Y tiene relación con esto porque en ese evento se presentó una investigación, que la traje, después se las dejo, donde decía que de 40 casos estudiados en la ciudad de Buenos Aires, más de 30 casos tenían las mismas, o sea, obviamente 39 estaban sobreseídos, ¿sí? O sea que solamente uno había logrado condena y no estaba firme. Y además de esos 39, en muchos estaba la licenciada Chicato haciendo informes muy parecidos uno con otro, que era copia y pegue, hablando de desastres de la madre y quitando de lado la palabra del niño. Ajá. Y quiero agregar que la licenciada Chicato a mí no me conoce, nunca me vio, nunca lo vio a mi hijo, nunca hizo una pericia ni a mí ni a mi hijo. Y sin conocernos, inventando, hace este informe. Y en base a eso, el fiscal, en lugar de decir, bueno, tengo esta prueba, estaba procesado con esta declaración y la negación de la cámara Gesell, lo sobreseen. Yo ahora estoy apelando, el 30 de agosto tengo la audiencia, es en la misma cámara de apelaciones que había ido la vez pasada. Yo lo que pido es que se le haga la cámara Gesell a mi hijo, que se lo escuche, porque además de no escuchárselo, tampoco se lo está poniendo al tanto a la Defensoría de Menores que le tocó. Después de haber abusado de tu hijo, ¿tuviste contacto con él, aunque sea por teléfono? ¿No te llamó nunca en estos 3 años y medio? ¿No te amenazó? ¿No hubo ningún tipo de contacto con vos, con ningún familiar? Nada. ¿Y tu nene tiene algún problema madurativo? ¿Sigue desarrollando lo que es la educación en su nivel? Sí, no, eso está... ¿De los 6 años, primer grado, en segundo año? Está en preescolar, porque cumple en julio, así que... Ah, perfecto, ahí es el cambio. ¿No le tuvo por suerte, ningún problema en ese sentido? Yo le agradezco la vida a la psicóloga de mi hijo, que lo trata desde aquel momento hasta ahora, porque ella lo sacó adelante, obviamente que con él también una acompañando y creyéndole. Por supuesto, los miedos también, ¿no? Que aparezca esta persona siendo tan chiquitito. Bueno, la imaginación de los nenes como vuela a esa edad es impresionante. Mi hijo, entre los muchos síntomas que tenía, bueno, que eran tartamudeo, tics nerviosos, volvió a hacerse física acá encima, claro. Se escondía todo el tiempo, no podía que lo vea nadie, pesadillas, no dormir, bueno, un montón de cosas. Una de las cosas que tenía era que veía búhos, claro, que le picoteaban los ojos y la espalda acá atrás, decía, que le picoteaban acá la espalda. Y era terror con los búhos. Y claro, bueno, fue todo un trabajo con la psicóloga, donde de a poco él primero pidió ayuda para enfrentar a los búhos, después él los empezó a enfrentar y ahora ya
los ve solamente una vez cada tanto, le aparece algún... ¿Y los familiares, madre, padre, hermanos del abusador, tuvieron contacto con vos? ¿Alguien se acercó? No, en un primer momento... ¿A repudiarlo? En un primer momento pidieron un régimen de visitas, pero ya eso quedó archivado porque nunca más se presentaron. ¿Tenés miedo? Tengo miedo de que... Porque cuando viene el sobreseimiento, después viene la revinculación. De eso tengo miedo. Yo a mi hijo, al abusador, no lo voy a entregar. Y voy a luchar hasta no sé, todo lo que tenga que entregar para que mi hijo esté bien. Ese es el gran problema, ¿no? Tener que aceptar que quien abusó de tu hijo se lo lleve de nuevo un fin de semana. ¿Para qué? Claro. Aparte hay un montón. No puede pasar eso. Hay la semana pasada una nena que fue revinculada con el abusador volvió a abusar en la... Bueno, es que eso, ¿cómo puede ser? No sucede. Sucede. Bueno, yo acá traje unas cuantas estadísticas que siempre esto es la falsa denuncia, ¿no? El mito de la falsa denuncia basado en este síndrome de alienación parental. Y la estadística dice, como la más grosera, o sea, la más extrema, es que 10 de cada 100 denuncias son falsas. Por otro lado, hay otras 90 denuncias que son reales. ¿Y sabes cuántas se condenan? Una. Cada 100 denuncias, una sola recibe condena. Los otros 89 quedan sobreseídos. Martina, te voy a preguntar sobre el trabajo que haces sobre tu hijo. Digo, prepararlo para una cámara Gesell, me imagino que le tenés que contar que tal día, tal hora va a tener que ser sometido, porque es sometido a una cámara Gesell, y que de repente, de un momento a otro, te dicen, bueno, se suspende. Me parece que ese trabajo psicológico es importante. Sí, uno no es que lo prepara porque después también está la justicia que dice no, porque lo prepararon para la cámara Gesell y no es así, pero sí contarle que va a ir a hablar con una persona, él sabe, él cuenta lo que le pasó, de hecho hace 5 días estaba yo en la casa de unos amigos y él le contó a sus amiguitos que le preguntaron sobre el padre y le contó todo, yo estaba cocinando, no me metí, o sea, él habla de lo que le sucedió y él sabe que el juez le quiere preguntar cosas, que el juez no lo va a hablar directamente, pero sí que hay una persona lo va a escuchar y que él le cuente lo que él quiera contar. Eso es lo que uno le dice, eso es lo que yo hago en ese caso, yo hago lo que me dice la psicóloga, ya hoy en día tengo como toda la confianza como porque veo que las sugerencias que me fue dando ella resultaron bien para mi hijo. Y eso, y obviamente cuando le dije que no, se puso a llorar, empezó, yo quiero hablar con el juez, yo quiero hablar con el juez. Mi reacción por consejo de la psicóloga fue decirle, oh, viste las cosas, los líos que hacen los grandes, una cosa así, bueno, y pasó. Pero vuelve a preguntar. Lo que se resuelva entonces en la cámara Gesell, lo que se resuelva ese día, va a depender de lo que pase con el abusador, entonces. Hasta nuevo aviso, él sigue libre. Él sigue libre y va a seguir, o sea, hasta en el único caso este que les decía que está condenado, el abusador está libre. Claro. Y está condenado a 14 años, pero está libre. O sea, imagínate que si él está sobreseído, va a estar libre. ¿Qué se necesita para cerrar este caso y que se lo encuentre culpable entonces a este hombre? Primero que acepten hacer la cámara Gesell. Es increíble, a ver, dice, es increíble. O sea, están violando los derechos de ser escuchado, de ser oído. Están violando la última ley donde dice que los niños tienen derecho a ser oídos. No lo están escuchando. Mi hijo quiere hablar. Un sobreseimiento de un violador sin antes hacer una cámara Gesell, eso es una locura. Totalmente. Totalmente. Además, para no revictimizarlo, y sobreseerlo y revincularlo no es revictimizarlo. Someterlo a 3 años de un juicio que termina en sobreseimiento es también revictimizarlo a él y a toda su familia, vos también incluso como madre. Totalmente. Sí, yo nada, me centro en él, pero obviamente que además, como si una tuviera, o sea, es dinero, porque los abogados son carísimos, así, porque no hay abogados gratuitos para... ¿El Estado no te dio? No, como soy querellante, no tenés... No, pero él sí tiene derecho a un abogado gratuito. Él sí tiene derecho. Exacto, él de hecho tiene abogado gratuito. Tiene peritos gratuitos, yo tengo que pagar abogados, tengo que pagar peritos, todo, son costos. Qué bien que funciona la justicia. Sí, es una de las cosas que estamos como tratando de que, no sé, por lo menos de que se empiece a saber para generar un cambio con eso. Sí, por supuesto.
Y digo, es gastar plata, es energía, es estar yendo 1 o 2 veces por semana a los juzgados acá, allá, mover. O sea, yo tuve que reacomodar, soy docente, tuve que reacomodar un montón mi vida para poder tener tiempo para dedicarme a todo esto, energía, desgaste emocional, como si una lo quedaría por no estar pasando esto. Sí. Martina, nos queda un minutito más antes de actualizar los títulos. ¿Algo que quieras decirle, ya sea a las autoridades, a la gobernadora, al presidente, a esta señora que mencionaste en varias oportunidades, que es una señora que no tiene corazón, claramente, al que quieras? El micrófono está abierto. No, yo quiero que le hagan la cámara Gesell a mi hijo, eso. Quiero que se la hagan y que la justicia funcione como tiene que funcionar. Que lo escuchen, mi hijo quiere ser escuchado y que lo escuchen. Y que no puede ser que una persona como la licenciada Chicatos haga un informe sin conocerme ni a mí ni a mi hijo. Martina, muchas gracias. No, a ustedes, mucha fuerza gracias. Y ha sido muy valiente al contar Gracias esta historia con nosotros. Espero que, bueno, que se solucione pronto, que puedas estar en todos los medios para que tu voz se escuche y sea solucionada rápidamente por vos y por tu chiquito, obviamente. Muchísimas gracias. Gracias por por haber venido. Bien, actualizamos los títulos ahora en CN23. Nuevo paro nacional docente. La Unión de Docentes Argentinos anunció una nueva medida de